3.9 dice: un libro de física que se desliza sobre una mesa horizontal a 1.10 metros sobre segundo cae y llega al piso en 0.350 segundos. Ignore la resistencia del aire. Calcule. El inciso A pide la altura de la mesa con respecto al piso. Lo primero que se debe hacer para solucionar este tipo de problemas es dibujar un esquema que nos permita representar la situación que nos está describiendo el enunciado. Yo inicié dibujando la mesa y el libro sobre ella. Miren que a mí me interesa eh, poner el libro justo en el borde de la mesa, justo en el punto donde empieza a caer, porque me interesa analizar la situación desde que empieza a caer hasta que llega al suelo. No me interesa la situación donde el libro esté por acá, porque yo no conozco datos de cuánto tarda en llegar hasta el borde, no conozco ningún dato que me permita analizar la situación del libro cuando está muy alejado del borde. Por eso empiezo dibujando el libro cuando está justo en el punto donde empieza a caer, ¿vale? Luego de dibujar los objetos en cuestión, debo escoger un sistema de coordenadas. Yo escogí este que se observa aquí, donde el origen lo ubiqué en el suelo, justo debajo del punto donde el libro empieza a caer. Otra persona pudo haber escogido otro origen de coordenadas. Por ejemplo, pudo haber dibujado el eje X aquí y pudo haber dicho que este es el origen de coordenadas. Eso está bien, pueden analizarlo de esa manera. Cada quien mira de la forma que le parezca más fácil. A mí me parece más fácil solucionar el problema ubicando el origen de coordenadas en este punto. Ya es cuestión mía, cada quien analiza los problemas como quiere. Entonces, si a otra persona le parece más fácil solucionar el problema ubicando el origen de coordenadas aquí, está bien, puede hacerlo. Dicho eso, pues ya tengo ubicado el origen de coordenadas, ya escogí el sistema de coordenadas que necesito. Lo siguiente es ubicar los puntos importantes, el punto inicial y el punto final. Miren que el punto inicial sería este, ¿no? Ese punto inicial tiene una coordenada y sub 0 que no conozco, pero si ustedes analizan esa coordenada y sub 0, representa la altura de la mesa. Por eso yo la llamé h, para ponerle un nombre especial, un nombre particular. Y yo sé que esa h es la incógnita, es lo que yo debo encontrar. Esa h representa la altura de la mesa. Lo pueden analizar a partir del gráfico. Entonces, como yo me doy cuenta que la coordenada y inicial del libro representa la altura de la mesa, yo le puse un nombre particular, le puse h. No es necesario ponerle ese nombre particular. Si alguien quiere, pues puede trabajar con y sub 0. Todo es de acuerdo a su gusto y de acuerdo a cómo lo entiendan. Entonces miren que la coordenada y de la posición inicial es la incógnita que yo debo encontrar. A esa incógnita la llamé h. La coordenada x de la posición inicial sería 0. Miren, porque en este punto la coordenada x vale 0. Miren que también ubiqué el punto donde cae el libro. Esa sería la posición final. Nosotros sabemos que el libro tarda un tiempo t igual a 0,350 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Y en ese punto yo sé que la coordenada y final, en este caso, la coordenada y final es 0. Miren, entonces conozco la coordenada y final, conozco la coordenada x inicial. Esta coordenada x final no la conozco, pero miren que yo le puse un nombre particular. Yo le puse la letra D ahí, porque esa D representa la distancia horizontal que recorre el libro. Entonces miren que la coordenada X de la posición final es algo desconocido, pero le puse un nombre particular para identificarla, la letra D. ¿Listo? Eh, Miren que al inicio del movimiento nosotros consideramos el tiempo cero, ¿cierto? Desde aquí comienza a contar el tiempo y sabemos que desde ahí tarda 0,350 segundos en llegar al suelo.
En este punto, si ustedes analizan el gráfico, tenemos una velocidad completamente horizontal. No hay ninguna componente vertical de la velocidad. Entonces, la velocidad inicial en y vale cero. Y podemos entender que esta velocidad completamente horizontal es la componente x de la velocidad inicial. Miren que esta componente x tendrá un signo positivo porque apunta a la derecha y tendrá una magnitud igual a la rapidez inicial. Miren que no le coloco el signo positivo porque nosotros debemos entender que cuando no midemos nada, se asume que eso es positivo. Entonces conocemos la componente x de la velocidad inicial y la componente y de la velocidad inicial. Sabemos cuánto vale cada una. Miren que a la componente x de la velocidad inicial no le puse el subíndice 0, porque nosotros debemos recordar que en un movimiento parabólico o en un movimiento semiparabólico, como es este caso, la componente x es constante en el tiempo, porque no hay aceleración horizontal. En cambio, la componente y sí cambia con el tiempo. Por eso debo distinguir la componente y de la velocidad inicial de una componente y de la velocidad en un tiempo posterior. Por eso me tomo el trabajito de agregarle este subíndice 0 para indicar que esta es la componente y de la velocidad cuando el tiempo vale 0 al inicio del movimiento. En cambio, la componente x no necesita ese subíndice 0 porque esa no va a cambiar con el tiempo, esa va a ser igual siempre, no va a cambiar, es constante en el tiempo, porque no hay aceleración horizontal. En cambio, sí tenemos una aceleración vertical, que es la aceleración de la gravedad. Si ustedes recuerdan, cualquier cuerpo que está en el aire está afectado por la aceleración de la gravedad, y la aceleración de la gravedad acelera los objetos hacia abajo. Entonces miren que la aceleración en el eje Y será igual a menos, porque el vector apunta hacia abajo, y tendrá una magnitud que nosotros conocemos como g. G es la magnitud de la aceleración de la gravedad, que por lo general se la toma como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hay algo muy importante que quiero que entiendan, y es por qué yo dibujé el vector velocidad inicial de forma horizontal. Debemos recordar que la velocidad apunta en la dirección en la que se está moviendo el objeto. En este problema nos están diciendo que el libro se desliza de forma horizontal. Por esa razón, miren que yo represento la velocidad del libro de forma horizontal, con un vector completamente horizontal. ¿Y por qué yo escojo que ese vector apunte a la derecha y no, por ejemplo, que apunte a la izquierda? Porque si lo hiciera que apunte a la izquierda, yo tendría que agregarle un menos. Y eso es agregarle complejidad al problema. Es más fácil trabajar con números positivos. No es que no se pueda hacer así. Si ustedes quieren, lo analizan de esa forma. Pero a mí en particular me parece más fácil eh, suponer que se desliza a la derecha para así tener una componente x positiva. Simplemente por eso. Ahora, miren que el enunciado me está diciendo que se desliza de forma horizontal y me dan la rapidez con la que se desliza. Miren que tengo el qué tan rápido va y la dirección hacia donde se mueve. Con esos dos datos yo puedo construir el vector velocidad. Entonces miren, yo sé que este vector velocidad será horizontal y tendrá un tamaño que yo represento con b sub 0, que se lee la rapidez inicial, y sé cuánto vale esa rapidez inicial. ¿Listo? A partir de ahí, ya habiendo comprendido hacia dónde apunta el vector velocidad inicial, yo ya puedo descomponer ese vector. Y eso fue lo que hice antes. Entonces, miren, yo descompuse el vector velocidad inicial en la componente x, en la componente horizontal y en la componente vertical. Siempre deben hacer eso, siempre deben descomponer el vector velocidad inicial en una componente horizontal y en una vertical, porque nosotros debemos analizar los dos movimientos independientes que conforman el movimiento parabólico. Miren que este movimiento parabólico digamos, se conforma de dos movimientos, uno vertical que lo hace caer o subir, en este caso caer, y uno horizontal que lo hace moverse de forma horizontal, por valga la redundancia. Y son independientes porque uno
tiene aceleración constante, el vertical tiene aceleración constante y el horizontal tiene velocidad constante, es decir, sin aceleración. Siempre es necesario encontrar la componente horizontal y vertical de la velocidad inicial para poder analizar esos dos movimientos que conforman el movimiento parabólico. Recuerden, el movimiento parabólico o semiparabólico se conforma o se compone de dos movimientos independientes, uno vertical que se desarrolla con aceleración constante, es decir, con la aceleración de la gravedad, y uno horizontal que se desarrolla sin aceleración, es decir, con velocidad constante. Es muy importante eso. Como pudieron notar ustedes, yo no usé en este caso particular las funciones seno y coseno para calcular las componentes x y y de la velocidad inicial, porque en este caso particular no era necesario. Se pudieron encontrar esas componentes a partir de analizar el dibujo que construí, pero si su profesor pide usar estas funciones, deben notar que el vector velocidad inicial, al ser completamente horizontal, forma un ángulo de 0 grados con la horizontal. Por lo tanto, deberán usar seno de 0 grados y coseno de 0 grados para calcularlas, si lo piden, pero no es necesario. En este caso, no es necesario para mí. Dicho eso, ya puedo continuar con la solución del inciso A. Lo que hicimos hasta ahora fue un preámbulo para entender la situación en general. Ahora, como me están pidiendo encontrar la altura de la mesa, podemos notar que esa altura de la mesa está relacionada con el movimiento vertical del libro. Como está relacionada con el movimiento vertical, yo debo considerar las fórmulas que conozco para un movimiento con aceleración constante, porque habíamos dicho que el movimiento vertical del libro se desarrolla con aceleración constante. Entonces, nosotros conocemos estas cuatro fórmulas para un movimiento con aceleración constante. Como estamos hablando del eje Y, lo único que tengo que hacer es cambiar la X por la y ya está. Para el movimiento vertical yo tengo estos datos que ya fueron analizados en el gráfico. La incógnita es Y sub 0, es decir, H. Para poder solucionar este problema, debo buscar una fórmula que solamente tenga como incógnita Y sub 0, es decir, la posición inicial. Miren que por esa razón yo escogí la segunda fórmula de este listado. ¿Por qué descarté las demás? Iniciemos con la primera. Miren que la primera la descarto porque aquí no aparece Y sub 0, que es lo que quiero encontrar. Las dos últimas las descarto porque tienen dos incógnitas. Miren que aparece la incógnita que quiero encontrar, es decir, la posición inicial, pero además de esa aparece la velocidad final. Esa es otra incógnita porque yo no conozco la velocidad final. Entonces miren que tengo dos incógnitas y solo tendría una ecuación. En este caso se me complicaría la vida, se me complicaría el problema. Lo más fácil para este problema es usar la segunda, porque solo tiene una incógnita y lo demás ya son datos conocidos. Por esa razón escogí la segunda. De esa manera tienen que analizar las situaciones. Entonces, como ya sé qué fórmula usar, lo siguiente es aplicar las condiciones iniciales en esta fórmula, es decir, aplicar lo que conozco en esta fórmula. Entonces, la posición final la conozco, vale 0. Entonces miren que reemplazo el 0. La posición inicial es mi incógnita, a la cual yo llamé h. Entonces reemplazo por el nombre que le puse. La velocidad inicial, esa vale 0. Entonces aquí tendríamos un 0. 0 por el tiempo, 0 por cualquier cosa, da 0. Entonces este término se hace 0. Por eso aquí ya no lo coloco, porque el 0 en una suma no afecta en nada. No es necesario colocarlo. Luego sigue más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es algo conocido.
es menos g. Pero miren que aquí tengo un producto de signos. Más por menos resulta este menos. Y ya puedo quitar los paréntesis. Y el tiempo pues es un valor conocido que todavía no lo voy a reemplazar. Eso lo reemplazo al final. Solamente dejamos la t sabiendo que es algo que conocemos. Entonces miren que esta fórmula, que es un poco larga, al aplicar las condiciones del problema se reduce a esto. Queda algo muy sencillo de resolver. La incógnita es h. Como ya está positiva, me conviene dejarla quieta donde está. Ahora, yo observo que la h está restada por ese término. Como ese término está restando y mi objetivo es despejar h, es decir, dejarla sola en un lado y todo lo demás en el otro, esto que está restando lo voy a pasar al otro lado. Como está restando, pasa al otro lado con signo positivo. Y de esa forma ya solucionamos el problema. Aquí ya tenemos despejada la incógnita en términos de cantidades conocidas. Ahora ya podemos reemplazar los datos que conocemos. H es igual a un medio de la aceleración de la gravedad, que es g, por el tiempo al cuadrado. Esto lo pueden hacer en la calculadora y ya les va a dar el número correcto. Lo que yo hice en el siguiente paso es repartir este exponente a cada término del producto. Miren que yo me puedo imaginar ese producto, este número multiplicado por segundos. Como tengo un producto elevado a un exponente, yo puedo repartir el exponente a cada término del producto. Y me quedaría esto de aquí. ¿Para qué hice ese trabajo? Para que puedan observar fácilmente que este segundo al cuadrado que está multiplicando se va a cancelar con este segundo al cuadrado que está dividiendo. Y las unidades que quedan son metros. Como ya tenemos las unidades correctas, porque la altura se mide en unidades de longitud, en metros, eh, ya sabemos que las unidades son correctas, por lo tanto ya podemos hacer estos números en la calculadora. Si lo hacen, les debe dar aproximadamente 0.6 metros, o lo que es lo mismo, 60 centímetros. Y esto es la altura de la mesa respecto del suelo. Y con esto ya tenemos solucionado el inciso A. Ahora vamos a leer el inciso B. El inciso B dice: la distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro. Es decir, nos piden encontrar la incógnita D. Miren que esa incógnita D está relacionada con el movimiento horizontal. Por lo tanto, tengo que considerar un movimiento sin aceleración, con velocidad constante. Y para el movimiento con velocidad constante, solo conocemos una fórmula, que es esta, no hay más. Los datos para el movimiento horizontal serían estos. Conocemos la velocidad, conocemos la posición inicial y la posición final es la incógnita. Ah, bueno, aquí me faltó colocar el tiempo, pero ya lo había colocado antes en el inciso anterior. Es el mismo tiempo, ¿cierto? Es el mismo tiempo, eso no cambia. El tiempo es 0.350 segundos. Entonces miren, reemplazo las condiciones iniciales en esta fórmula. La posición final es nuestra incógnita que llamamos D. La posición inicial vale 0, por lo tanto este término se va. La velocidad inicial era positiva porque apuntaba a la derecha y tenía una magnitud v sub 0. Y eso está multiplicado por el tiempo. Estos datos ya son conocidos y la incógnita ya está despejada, así que solo me falta reemplazar los datos. La rapidez inicial es 1.10 metros sobre segundo y el tiempo es 0.350 segundos. Este segundo que está multiplicando se cancela con este que está dividiendo y ya tengo las unidades correctas de la distancia. Entonces hacemos esto en la calculadora y nos tiene que dar que la distancia es igual a 0.385 metros o 38.5 centímetros. Ahora vamos a leer el inciso C. El inciso C dice: calcule las componentes horizontal y vertical, así como la magnitud y dirección de la velocidad del libro justo antes de tocar el piso. Es decir, me piden calcular las componentes vertical y horizontal del vector velocidad final.
Eso lo escribí acá abajo, aquí. Entonces, miren que inicié calculando la componente vertical de la velocidad final. Debemos recordar que si estamos calculando la componente vertical, debo considerar el movimiento vertical, que se desarrolla con aceleración constante. Para calcular esa componente vertical, debo usar esta fórmula. Miren que me permite calcular la velocidad final en términos de cantidades que ya conozco. La velocidad inicial es algo conocido, la aceleración y el tiempo también son cosas conocidas. Así que esa fórmula es la que me permite solucionar esa pregunta. Aquí está. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Reemplazamos lo que ya conocemos. La velocidad inicial vale 0 y la aceleración es negativa y tiene una magnitud que nosotros conocemos como g. El tiempo es una cantidad conocida. Miren que el 0 ya lo puedo quitar porque en la suma no afecta en nada. Aquí lo que debo hacer es producto de signos para poder quitar esos paréntesis. Más por menos resulta este menos. Y nos queda entonces que la velocidad final es igual a menos g por t. Como son cantidades conocidas, ya reemplazo los valores. La velocidad final es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la magnitud de la aceleración de la gravedad, por el tiempo. Aquí miren que en las unidades de aceleración tengo en el denominador segundos al cuadrado. Me conviene escribir ese segundos al cuadrado como segundo multiplicado por segundo. Y de esa forma pueden notar que este segundo que están multiplicando se puede cancelar con uno de estos que está dividiendo. Y nos quedarían unidades de metros sobre segundo, que son las unidades de velocidad. Como ya tenemos las unidades correctas, ya podemos hacer esto en la calculadora. Si lo hacen, les va a resultar que la componente vertical de la velocidad final es igual a menos 3.43 metros sobre segundo. Y con eso ya tenemos la componente y de la velocidad final. Miren que es negativa porque apunta hacia abajo. ¿Listo? Ahora, eh, la componente horizontal, esa no va a cambiar porque el movimiento horizontal no tiene aceleración. Es decir, tiene velocidad constante. Entonces la componente horizontal al final es la misma que teníamos al inicio. Eso no cambia. De ese modo ya tenemos las dos componentes del vector velocidad final. Ahora vamos a calcular su magnitud. Recuerden que a la magnitud del vector velocidad se lo conoce como rapidez. Miren que a la rapidez inicial le puse un subíndice 0, mientras que a la rapidez final simplemente la dejé como b. Ahí no le puse nada. Entonces la rapidez final es igual a la raíz cuadrada de la componente y al cuadrado más la componente x al cuadrado. Eso lo pueden hacer directamente en la calculadora, ya les debe dar la respuesta. Lo que yo hice aquí fue un trabajito para que observen cómo se manejan las unidades dentro de la raíz cuadrada. Miren que yo en cada paréntesis me imaginé el producto del número por las unidades. Como me imaginé ese producto, yo puedo aplicar la regla de las potencias que me permite repartir el exponente a cada término del producto, como lo hice aquí. ¿Se dan cuenta? Repartir el exponente a cada término del producto. Es importante que este número negativo esté entre paréntesis, porque un número negativo entre paréntesis elevado al cuadrado resulta un número positivo. Si lo escriben así, sin paréntesis, eso resulta un valor negativo, que les va a dar una respuesta equivocada. Miren que al escribir de esta manera, yo observo que tengo dos cantidades sumando con las mismas unidades. Entonces, como tienen las mismas unidades, yo puedo sumarlas. Si hacen esta suma en la calculadora, les debe dar este número y debe tener las unidades comunes. ¿Para qué hice ese trabajito? Miren que al sumar, yo convertí esa suma en un producto. Y las raíces se pueden repartir a cada término del producto.
Esa es una propiedad de las raíces. Si tengo la raíz de un producto, yo puedo repartir la raíz a cada término del producto, como se observa aquí. Ahora, hice todo ese trabajo para que observen que en esta parte tengo la raíz de algo elevado al cuadrado. Cuando tengo ese caso, yo debo aplicar la definición de raíz cuadrada. La raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de ese algo. Aquí, ¿quién está elevado al cuadrado? Metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, el resultado de eso es valor absoluto de metros sobre segundo. Pero el valor absoluto de algo positivo es ese mismo algo, no cambia. Si tengo el valor absoluto de 5, es lo mismo, no cambia. Las unidades de medida se consideran positivas, por lo tanto, el valor absoluto de eso serán estas mismas unidades, sin cambios. Por eso resulta metros sobre segundo. Si hacen la raíz cuadrada de este número en su calculadora, les debe dar aproximadamente 360. Y de ese modo encontramos que la magnitud del vector velocidad final, es decir, la rapidez final, es igual a 3.60 metros sobre segundo. Y de esa manera hemos obtenido la rapidez del libro al llegar al suelo. Lo siguiente es calcular la dirección. Para calcular la dirección yo siempre recomiendo primero que todo dibujar el vector para saber en qué cuadrante está. Si dibujamos un sistema cartesiano en el punto donde cae el libro, es decir, este, podemos ver que ese vector está en el cuarto cuadrante. Ahora debemos recordar que los ángulos también tienen signo, es decir, también se les puede asignar un signo que representa la dirección en la que se está midiendo. Si yo mido un ángulo en sentido antihorario, se lo considera positivo. Si mido el ángulo en sentido horario, como lo estoy indicando aquí, se lo considera negativo. Ese signo lo obtienen ustedes a partir de observar el gráfico y de mirar hacia dónde se está midiendo el ángulo. En este caso miren que lo estoy midiendo en sentido horario, por lo tanto será negativo. El signo lo observo de ahí, no lo voy a obtener en la calculadora, lo observo de ahí, ¿listo? Entonces, como yo conozco las componentes vertical y horizontal de la velocidad, es decir, conozco los catetos del triángulo rectángulo que se puede formar con la velocidad y el ángulo que estoy considerando, conozco esos catetos, yo puedo usar la función tangente, porque la función tangente de un ángulo se la define como cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo que estoy considerando? Este de aquí, es decir, el tamaño de la componente vertical. Y el cateto adyacente es este, el tamaño de la componente horizontal. Si aplico eso a la función tangente, obtengo esto que tengo aquí. Tangente de θ es igual a la magnitud de la componente vertical dividido entre la magnitud de la componente horizontal. Cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Como estoy hablando de las magnitudes de las componentes, debo colocar sus valores entre un valor absoluto, en un valor absoluto para garantizar que sean positivas. Es decir, que aquí tengo el valor absoluto de la componente vertical dividido entre el valor absoluto de la componente horizontal. Esto me garantiza que los valores son positivos. El valor absoluto convierte algo negativo en algo positivo y algo positivo queda igual. Las unidades de medida al estar arriba y abajo se pueden cancelar y nos queda un número sin unidades. Mi objetivo es despejar el ángulo θ. Como está dentro de una función tangente, yo debo aplicar la función inversa de la tangente en ambos lados del igual. Entonces aplico la función arcotangente. La aplico acá y la aplico acá, en ambos lados del igual. El arcotangente, al ser la función inversa de la tangente, la cancela, es decir, arcotangente cancela la tangente y me queda el ángulo que tengo aquí. Ustedes lo pueden verificar en su calculadora. En la calculadora, el arcotangente aparece como tan a la menos 1. Si escriben tan a la menos 1 de la tangente de cualquier ángulo, 20 grados podría ser, el resultado debe ser el mismo ángulo que pusieron. Esa es una forma de verificar que el arcotangente cancela la tangente y el resultado es el ángulo que tenemos aquí. ¿Listo? Eso fue lo que hice aquí.
Entonces, arco tangente cancela la tangente y el resultado es el ángulo teta. De esa forma se despeja ese ángulo teta. En el lado derecho no podemos cancelar nada. Eso se debe hacer en la calculadora. Entonces, el ángulo teta es igual al arco tangente de esta fracción. Si hacen esos números en su calculadora, les debe dar que el ángulo teta es igual a 72.2 grados. Esa es la magnitud del ángulo, pero yo les había dicho que el ángulo lo medí en el sentido horario, en el sentido negativo. Es decir, que debo agregar ese menos. Miran, ese menos lo agrego a partir de observar el gráfico, a partir de saber hacia dónde estoy midiendo el ángulo. Entonces ya tengo que el ángulo teta es igual a menos 72.2 grados. Esa es una forma de expresarlo. Otra forma de escribirlo es aclarando en palabras. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir, el vector velocidad tiene dirección de 72.2 grados debajo de la horizontal. Otra forma de expresarlo. Si lo quieren escribir con un signo positivo, deben calcular el ángulo medido en sentido antihorario. Y eso lo pueden hacer ya teniendo el ángulo teta. ¿Cómo lo pueden encontrar? Miren, si doy la vuelta completa, yo sé que eso vale 360 grados, ¿cierto? Y si le quito el ángulo teta a 360 grados, obtengo la dirección positiva de ese vector. Así lo pueden hacer. Entonces, una forma de hacerlo, entonces podemos aquí hacer lo siguiente, que yo quiero expresarlo con un ángulo positivo, al cual voy a llamar alfa. Yo puedo decir que ese alfa es igual a 360 grados menos el ángulo teta que acabo de encontrar, que es de 72,2 grados. Si hacen esa resta, ya les da la dirección del vector velocidad final medida en sentido antihorario, es decir, expresada en forma positiva. Lo podemos hacer. Esperen, hago el cálculo acá. Sería 360 menos 72.2. Nos da 287.7. Es decir, que este ángulo alfa vale 287,8, perdón, 287,8 grados. Y ese sería el ángulo positivo que tiene el vector velocidad. Pero creo que en el libro dan la respuesta así. O la pueden estar expresando en palabras. 72.2 grados debajo de la horizontal. Ahí ya deciden ustedes cuál opción les parece mejor o lo que les pida su profesor. Con esto ya tenemos solucionado el inciso C. Ahora vamos a leer el inciso D. El inciso D pide: dibuje las gráficas X, Y, B sub X y B sub Y en función del tiempo. Todas esas cantidades deben estar en función del tiempo para el movimiento. Para poder dibujar esas gráficas debemos conocer las cantidades que queremos graficar en función del tiempo. Eso lo hice en esta parte. El primer gráfico que voy a realizar es el gráfico de la coordenada X de la posición en función del tiempo. Recordemos que la coordenada X de la posición está relacionada con el movimiento horizontal. Ese movimiento se desarrolla con velocidad constante. Para un movimiento con velocidad constante solo conocemos una fórmula, la que dice que la coordenada X final es igual a la coordenada X inicial más la componente X de la velocidad inicial por el tiempo. Recordemos que en la dirección horizontal no hay aceleración, por lo tanto la componente X de la velocidad inicial es constante, esa no va a cambiar con el tiempo. Ahora miren que lo que tenemos que hacer es considerar que la coordenada X de la posición final va a depender del tiempo, va a depender del valor del tiempo que estemos considerando aquí, recordando que el tiempo puede variar desde 0 hasta 0,350 segundos. Ahora, yo quiero que observen que lo único que hice fue decir que la coordenada X final
va a depender de la variable independiente tiempo. Eso es lo que tienen que considerar ustedes. Luego, miren que fui aplicando lo que se conoce de ese movimiento. La posición inicial vale 0 y la componente x de la velocidad es positiva con una magnitud igual a la rapidez inicial. Eso va a estar multiplicado por la variable independiente tiempo. Reemplazamos el valor de la rapidez inicial y obtenemos que la función de la coordenada x en función del tiempo es igual a 1.10 metros sobre segundo por el tiempo. Lo siguiente que debemos hacer es analizar la función para saber qué curva es la que representa. Miren que la variable tiene como máximo exponente el 1. Entonces, esta es una función lineal. Una función lineal representa una línea recta. En matemáticas aprendimos que una función lineal tiene esta forma, donde y es la variable dependiente y x la variable independiente. En nuestro caso particular, la t es la variable independiente. En matemáticas nos enseñaron que el número que acompaña a la variable independiente representa la pendiente de la recta. En este caso tenemos una pendiente positiva, por lo tanto la recta tendrá una inclinación similar a esta. Otro dato que nos enseñaron en matemáticas es que el término independiente representa el corte con el eje vertical. Miren que en este caso el término independiente está relacionado con la coordenada x inicial, la cual vale 0. Esto nos dice que el corte con el eje vertical ocurre en el origen de coordenadas. Quiero que noten que el término independiente es el que no está acompañado de la variable independiente. Miren que la variable independiente está acompañada de la pendiente de la recta. Ahora, ya conocemos que la curva que representa la coordenada x de la posición en función del tiempo es una recta y hemos entendido que pasa por el origen. Para dibujar una recta de forma correcta se necesitan dos puntos. Ya conocemos uno, ya sabemos que pasa por el origen. El otro punto lo vamos a calcular evaluando el tiempo final en esta función. Miren que para corroborar que pasa por el origen, para que lo comprueben, yo evalué el punto inicial en la función, es decir, cuando el tiempo vale 0, el tiempo inicial lo evalué en la función. Y lo que resultó es que la coordenada x cuando el tiempo vale 0 es 0, lo que habíamos dicho antes. La recta corta al eje vertical en el origen, es decir, cuando x vale 0 y el tiempo vale 0. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Lo corroboramos de otra forma. Ahora, me falta encontrar el punto cuando el tiempo toma su valor final, es decir, cuando el tiempo vale 0.350 segundos. Reemplazo ese tiempo en la función y hacemos el cálculo. Miren que tengo un segundo multiplicando y un segundo dividiendo. Esto se va a cancelar y las unidades que quedan son metros. Hemos encontrado entonces que cuando el tiempo vale 0.350 segundos, la coordenada x vale 0.385 metros. Y eso fue lo que encontramos antes. Este valor ya lo teníamos, porque sabemos que en ese tiempo el libro está en el piso. Y encontramos antes que la distancia horizontal que recorría el libro hasta el punto donde cae al suelo es de 0.385 metros. Eso lo habíamos encontrado antes. Este era el valor de D. Miren que si hubiéramos analizado los resultados anteriores, no tendríamos necesidad de hacer esto. ¿Listo? Yo lo hice para que quede claro que también se puede hacer de esta manera. ¿Vale? Entonces miren que tenemos el punto inicial y el punto final, y como sabemos que se trata de una recta, unimos esos dos puntos con una recta. Y de esa forma dibujamos
la función de la coordenada x que depende del tiempo. ¿Listo? Esa es la gráfica que nos piden inicialmente. Ahora vamos a hacer un poco más rápido los análisis para la siguiente gráfica, que sería la gráfica de la coordenada y de la posición en función del tiempo. Miren que para el movimiento vertical conocemos esta fórmula, que ya la trabajamos antes. Lo que hicimos aquí es decir que la coordenada y final depende del tiempo. Ahora, reemplazamos lo que ya conocemos. Por ejemplo, sabemos que la velocidad inicial, o mejor dicho, la componente y de la velocidad inicial vale 0, por lo tanto este término se hace 0, ya no lo voy a colocar. Sabemos que la coordenada y inicial es igual a la altura de la mesa, y sabemos que la aceleración es menos g. Si multiplicamos estos signos y quitamos paréntesis, resulta esto. Ahora, reemplazamos valores. La altura de la mesa ya fue encontrada, vale 0.6 metros. Y aquí pues reemplazamos la magnitud de la aceleración de la gravedad. Si multiplicamos 1/2 por 9.8, nos queda 4.9. De modo que la función que describe la coordenada y de la posición en función del tiempo es igual a 0.6 metros menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Si ustedes recuerdan, cuando uno tiene una función de grado 2, estamos hablando de una parábola. Si el término que acompaña a la variable al cuadrado es negativo, la parábola abre hacia abajo. ¿Listo? Pero miren que si yo dibujo un sistema de coordenadas, esta parábola tiene, digamos, una simetría. Si estoy hablando en el eje horizontal del tiempo, para acá tendría valores negativos del tiempo, -1, -2, etc. En este caso particular, el tiempo no tiene sentido que sea negativo, porque sabemos que inicia en 0 y avanza hasta 0,350 segundos. Entonces nosotros no vamos a considerar la mitad izquierda de la parábola, vamos a considerar la, la mitad de la derecha. ¿Listo? ¿Cómo se graficaría? Nosotros debemos entender algo de las parábolas. En el punto más alto de la parábola, es decir, en el vértice de la parábola, la velocidad solo tiene componente horizontal. En este punto, el objeto deja de subir, por lo tanto, la componente vertical de la velocidad vale 0. Y ese es el caso que teníamos en este problema. Teníamos una velocidad al inicio completamente horizontal. Entonces podemos analizarlo de esa forma y entender que este punto representa el vértice de la parábola. A partir de ese análisis, sabiendo la forma de la parábola, sin hacer cálculos ustedes podrían dibujarla. Sabemos que la coordenada y inicial, es decir, en este punto vale 0,6 y que llega al suelo, es decir, cuando la coordenada y vale 0, en un tiempo de 0.350 segundos. Ubican esos puntos y dibujan la parábola lo más bonito que puedan. Lo pueden hacer de esa manera sin hacer cálculos, si su profesor lo permite. Ahora, si su profesor les pide que demuestren todos estos puntos, que muestren cómo obtuvieron esos puntos, pues deben hacer este análisis que yo escribí aquí. Entonces, en matemáticas nosotros aprendimos que una parábola tiene una ecuación de esta forma, una función de esa forma. Y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Eso es lo que aprendimos en matemáticas. En este caso particular, la variable independiente es el tiempo. Yo escribí lo que nos enseñaron en matemáticas para que recuerden cómo se calcula la coordenada independiente del vértice de la parábola. Entonces nosotros tenemos esta formulita, que es menos b sobre 2 veces a, donde b es el número o la constante que está multiplicando a la variable independiente con exponente 1. Y el a es el número que está multiplicando a la variable independiente con exponente 2. Si hacemos
la relación, miren que la letra B estaría relacionada con la componente y de la velocidad inicial, es decir, esa letra B vale 0. Y la letra A valdría menos, porque tenemos que poner con todo y signo, menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, como aquí estamos hablando de una velocidad, ese 0 tendría que tener unidades de velocidad, 0 metros sobre segundo. ¿Listo? De esa forma relacionaríamos. Y la variable independiente no es x en nuestro caso, sino que es t. Entonces, mire, si calculamos el vértice de esta parábola, usando esta fórmula, podemos comprobar que está en este punto, es decir, cuando el tiempo vale 0. Miren que reemplazo la letra B, eh, abajo coloco el 2, que es de la fórmula, y reemplazo la letra A. Si hacemos esos números, nos debe dar 0 segundos. 0 dividido entre cualquier cosa distinta de 0 da 0. Esa es la razón. Aquí miren, se aplica la ley de la oreja y simplifican las unidades, les debe dar segundos. Ahora, ya tenemos el vértice, comprobamos que lo que habíamos analizado antes era verdad, pero si se los piden calcular lo deben hacer de esta manera. Para dibujar las parábolas necesitamos conocer el corte con el eje vertical, que ya sabemos dónde está, y el corte con el eje horizontal. Eh, en una parábola por lo general pues tendría dos cortes, pero como les dije que ya descartábamos el lado negativo, solo vamos a calcular uno. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo se calcula el corte con el eje vertical? Miren que el eje vertical está donde el tiempo vale 0. Entonces, evaluamos ese tiempo en la función. Miren, evalúo el tiempo 0 segundos en la función. Lo reemplazo y me debe dar 0,6 metros. Miren que 0 al cuadrado resulta 0, por lo tanto 0 por cualquier número da 0, este término se va y el resultado es 0,6 metros. Hemos comprobado de otra forma que la parábola corta en este punto, que coincide con el vértice. Vamos verificando con los números todo. Miran, el vértice y el corte con el eje vertical coinciden, son los mismos en este caso particular. Ahora tenemos que calcular el corte con el eje horizontal. Miren que el eje horizontal eh, está donde la variable dependiente, es decir, y, vale 0. En este punto y vale 0. Entonces reemplazamos la y por el 0 y despejamos el tiempo. Entonces eso fue lo que hice aquí. Miren, reemplazamos la y por el 0. Y voy a calcular en qué tiempo sucede eso. En qué tiempo la coordenada y vale 0. ¿Listo? Para eso pues tengo que despejar esto. Miren que el término donde está lo que quiero despejar, es decir, el término donde está la t, está negativo. Por lo tanto, me conviene pasar al otro lado ese término para que me quede positivo, de esta manera. El 0,6 metros no cambió de lado, así que se mantiene con el signo que tenía. Ahora, miren que el tiempo al cuadrado está multiplicado por este número. Puedo pasar ese número que está multiplicando al otro lado del igual a dividir. ¿Listo? Ahora, miren que tengo t al cuadrado. Para despejar la t tengo que sacar raíz cuadrada en ambos lados del igual. Uno aquí puede decir raíz cuadrada cancela al cuadrado, pero deben recordar que cuando uno hace eso, aquí debo agregar un más y un menos, que representa los dos cortes que tiene la parábola con el eje horizontal. ¿Listo? El negativo lo voy a descartar porque no estamos considerando tiempos negativos. El tiempo es positivo porque inicia en 0 y avanza hacia valores positivos. Por lo tanto, descartamos la solución negativa. Descartamos el lado izquierdo y nos queda simplemente la solución positiva. Si hacemos estos números en la calculadora, nos debe dar 0,35 segundos. Miren que aquí deben aplicar la ley de la oreja para trabajar estas unidades. Tengo en el numerador algo que no es fracción dividido entre algo que sí es fracción, trabajando solo con las unidades. Es decir, tengo la raíz de metro sobre segundo al cuadrado. Lo que no es fracción lo convierto en fracción dividiendo entre 1
y aplico la ley de la oreja. ¿Listo? Multiplicamos extremos, lo voy a escribir aquí, me quedaría metro por segundo al cuadrado, eso queda raíz de metro por segundo al cuadrado, dividido entre el producto de los medios, metro por 1 resulta metro. Cancelamos el metro que está multiplicando y el metro que está dividiendo, se cancelan y nos queda raíz de segundo al cuadrado. Si aplican la definición de raíz cuadrada, eso les va a dar segundos. De esa manera se demuestran las unidades. Miren que ya encontramos entonces el corte con el eje horizontal. De esa manera lo tendrían que calcular si se los piden. Pero como pudieron darse cuenta, eso también se puede analizar comprendiendo los datos del problema. ¿Listo? Yo sé que al inicio el libro está en esta posición, es decir, en esta altura, 0,6 metros. Como sé que en ese punto la velocidad es completamente horizontal, yo de aquí ya deduzco que este representa el vértice de la parábola. Y además sé que el libro llega al suelo, es decir, cuando lleva al cero, en este tiempo. Por lo tanto, ya conozco el corte con el eje horizontal, el corte con el eje del tiempo. ¿Listo? Esa es una forma de analizarlo, pero si les piden hacer los cálculos, demostrar todo, deben hacer esto que les acabo de mostrar aquí. Antes de continuar, quiero enseñarles algo, y es cómo se podría hacer estas gráficas usando GeoGebra. Lo que yo les estoy explicando es para que lo puedan hacer a mano, es decir, con papel, lápiz y una regla, ¿vale? Pero si lo quieren hacer un poco más elaborado, pueden usar GeoGebra. Aquí les voy a mostrar la página donde se puede hacer esas gráficas. Les voy a enseñar cómo graficar una nada más y las demás pues serán similares. Miren que les recomiendo usar GeoGebra clásico. Este software es gratuito, no tienen que descargar nada, está en línea, así que por eso se los recomiendo. Para mostrarles cómo se hace un gráfico en GeoGebra, voy a dibujar la función de la coordenada y que depende del tiempo. Debemos escribir aquí función y escoger la del centro, esta de aquí, la que nos pide la función que vamos a graficar, el valor de la abscisa inicial y el valor de la abscisa final, es decir, el valor inicial de la variable independiente y el valor final de la variable independiente. Entonces, en función escribimos la función que queremos dibujar. Aquí deben tener en cuenta que la variable independiente que deben usar es la letra X, aunque nosotros sabemos que esa letra X va a representar el tiempo. Para este caso tenemos una función que es igual a 0.6 menos 4.9 y esto va a estar multiplicado por x al cuadrado. Miren que no fue necesario escribir y igual, ¿vale? No fue necesario, aunque creo que lo pueden hacer, a ver. No, miren que ahí me da error. Lo voy a dejar un momentico a ver si se quita el error, pero si no se quita, tenemos que quitar ese y igual. Aquí ponemos el valor de tiempo inicial, que es 0, y el valor del tiempo final, que es 0.35 o 0.350. Si se quitó la advertencia que teníamos aquí, entonces todo está bien. Le damos Enter y miren que aquí se graficó. Miren que se ve feo todavía. Le pueden dar zoom de esta manera. Aquí podemos especificar cosas. Por ejemplo, a mí no me gusta que aparezca esta etiqueta. Miren que aquí aparece el nombre de la curva. Eso se puede cambiar. Se puede cambiar aquí. Le dan en los tres puntos, propiedades. Y si no quieren que aparezca este nombre de la curva, le quitan esta opción. Etiqueta visible. Si quisieran ponerle otro nombre, qué sé yo, función. Miren que ahí pueden escribir lo que quieran. ¿Listo? Luego pues pueden modificar el color
Si no les gusta el verde, pues le ponen cualquier color. ¿Listo? Otra cosa que quiero que observen es que si le dan clic en un eje, aparece esta otra casilla. Aquí podemos acotar. Miren que sobre el eje horizontal, la gráfica llega hasta cerca del 0.4. Así que yo aquí puedo decir que el eje X puede ir hasta 0.4. Estaría bien. Y de esa forma se mira un poco mejor la gráfica. En el eje vertical, miren que podríamos poner un 0,65 quizás, ¿no? 0.65. Y ahí quedaría bien. Miren que acá tenemos mucho espacio negativo que no estamos usando, tanto en el eje Y y en el eje X. Entonces podemos quitar eso. Le podemos decir que el eje X negativo vaya hasta 0.1 y el eje Y negativo también hasta 0.1. De esa forma se mira mejor. Ahora, si quieren ponerle nombre a los ejes, le dan aquí, en etiqueta. Por ejemplo, el eje horizontal no se llama X, en nuestro caso es el tiempo que se mide en segundos. ¿Se dan cuenta? Puedo escribir eso. Y el eje Y representa, en este caso, la coordenada Y medida en metros. ¿Vale? Y de esa forma tendríamos un gráfico un poco mejor. ¿Se dan cuenta? Así lo pueden dibujar. Para extraer esta imagen, le dan aquí y pueden exportar la imagen. Exportar y le dan descargar. Y ahí se guarda en un archivo PNG. O miren que pueden también compartir. Bueno, aquí hay varias opciones. Ya las exploran ustedes. Y de esa forma se puede usar este software gratuito para hacer gráficas. Bueno, ahí ya graficamos la parábola. Ahora podemos, una cosa más, ¿no? Miren que si no usan función y escriben simplemente y igual a 0.6 menos 4.9 por x al cuadrado, se dibuja una parábola completa. Miren, se dibuja una parábola completa. No tiene restricción. En cambio, si uso función, como les enseñé, aquí sí puedo acotar. Miren, acoto lo que quiero graficar de 0 a 0.35 segundos, aunque aquí se escribió como fracción, pero el valor es correcto. ¿Listo? Eso es automático. Entonces, esa es la diferencia de las opciones que tiene GeoGebra. Y pues se puede dibujar muchas más cosas. Ya es cuestión de ustedes que sean curiosos e investiguen todas las opciones que tiene. Dicho eso, pues continuemos con los otros gráficos. El siguiente gráfico que me piden es el de la componente x de la velocidad en función del tiempo. Esa componente x es constante, porque en la dirección horizontal no hay aceleración. Por lo tanto, la componente x de la velocidad no cambia en el tiempo. Y eso es lo que represento aquí. Miren que una constante se grafica con una línea horizontal que pasa por el valor que es constante. En este caso, sabemos que esa componente x de la velocidad siempre vale 1.10 metros sobre segundo. Es decir, que para cualquier instante de tiempo, el valor es el mismo, no cambia. ¿Listo? Entonces miren que es sencillo graficar esto. Tienen que acotarla pues en el tiempo que estamos analizando, de 0 a 0.350 segundos. El nombre de los ejes es importante. Miren que aquí yo estoy especificando qué es lo que representa el eje vertical y qué es lo que representa el eje horizontal y las unidades en las que se mide cada eje. Ahora miren el gráfico de la componente vertical de la velocidad. Eh, para construir esta función empecé por la primera fórmula que les mostré en ese cuadro que nos listaban las 4 fórmulas para un movimiento con aceleración constante. Esa fórmula decía que la componente y final de la velocidad es igual a la componente y inicial más aceleración por el tiempo.
Eso fue lo que escribí aquí, ¿se dan cuenta? Solo que la componente y final de la velocidad va a depender del tiempo. Reemplazamos lo que conocemos. Sabemos que este término independiente vale 0 y que la aceleración es menos g, y eso queda multiplicado por el tiempo. Reemplazamos los valores y nos queda que la componente y de la velocidad, dependiendo del tiempo, es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Miren que esto es una línea recta que pasa por el origen, porque el término independiente vale 0, y tiene pendiente negativa, es decir, una recta con inclinación de este estilo, que fue lo que dibujamos aquí. Nuevamente, eh, podemos dibujar esta gráfica con los resultados que obtuvimos antes. Miren que sabemos que cuando el tiempo vale 0, la componente y de esa velocidad vale 0. Es la componente y de la velocidad inicial. Y sabemos que cuando llega al suelo, cuando el tiempo vale 0.35 segundos, la componente y de la velocidad es menos 3.43 metros sobre segundo. Eso ya lo calculamos. Aquí volví a hacer los mismos cálculos. ¿Se dan cuenta? Lo pueden observar. Unimos esos dos puntos con una línea recta porque sabemos que esa función representa una recta. Y de ese modo ya tenemos el último gráfico que me piden. Y con eso terminaríamos este problema. Miren que graficar toma bastante tiempo. Espero que hayan llegado hasta aquí, que no se hayan aburrido. Les pido disculpas porque mi micrófono no está funcionando del todo bien. No he podido solucionar el problema, que a veces se escuchan unos cortes así como instantáneos. Es problema de mi micrófono o del OBS, no he podido descubrir bien cuál es el problema. Intentaré solucionarlo para los videos futuros. Eh, bueno, no siendo más, les agradezco por ver el video hasta aquí. De verdad, si llegaron hasta aquí es de gran ayuda, eso me ayuda bastante. Si les gustó el video, si les ayudó para comprender este tema, para preparar sus exámenes o para hacer alguna tarea, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Si alguien tiene la capacidad de hacer alguna donación económica, sería de gran ayuda. Los datos los dejo en la descripción del video. No siendo más, espero que tengan un bonito día. Me despido. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.